Me la regaló el Señor hace unos días. eh, Me la regaló el Señor hace unos días con el propósito de reanimarme. Y hoy quiero compartirla con ustedes. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el Salmo 119:37, donde dice: aparta mi vista de lo que es vano, haz que viva en tu camino. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, soberano Dios. Te clamamos, Señor, que tu palabra hoy nos edifique, que tu palabra nos ministre. Trata con el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Estamos en tus preciosas manos. Quiero leerles este mismo versículo en diferentes versiones. Aparta mis ojos de mirar vanidad y vivifícame en tus caminos. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. No dejes que me fije en falsos dioses. Dame vida para seguir tu camino. Aparta mi vista de las cosas sin valor y dame vida conforme a tu palabra. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Aleja de mi mente los pensamientos inútiles. Dame vida para vivir en tus caminos. Aparta mi vista de lo que es vano. Haz que viva en tu camino. Aparta mis ojos de los dioses falsos y dame vida para andar contigo. Y la TLA, la última, dice: no me dejes seguir a dioses falsos, pues quiero adorarte solo a ti. Cumple tu promesa y dame ánimo. Cuando el Señor me regaló esta palabra, lo primero que quise investigar era el significado bíblico de la palabra vanidad. Las palabras en hebreo y griego para traducir vanidad son engaño, vaciedad, inutilidad, frívolo, superficial, fugaz, ilusorio, inútil, vacío, hueco. Los términos que encontramos en este versículo de vanidad o de vano se hallan frecuentemente en la Biblia para dar la idea de aquello que es vacío, de aquello que es pasajero, de aquello que no tiene valor, que es sin valor. Dentro de ello caben la idolatría, la maldad y el engaño, como cosas que no solamente son malas, sino además vanas y vacías. También denotan falsedad, que son falsas. La vanidad hace referencia a un aspecto de la naturaleza humana que se enfoca en aquello que es poco trascendente, que se esfuma fácilmente, que es poco profundo en la vida de cada uno de nosotros, del ser humano. Trata la vanidad o lo vano en nuestra vida, trata de satisfacer cosas terrenales y que poco a poco nos va distrayendo y nos hace perder el gozo de sentir la presencia de Dios. La vanidad, mis hermanos, produce que el hombre crea que no necesita a Dios. En la Biblia, el término vanidad aparece decenas de veces para hacer referencia al sentimiento de lo pasajero de la existencia del ser humano, a la necedad y a la mentira del ser humano, así como también a la altanería y a la arrogancia, y a la idolatría del individuo por sí mismo, que como consecuencia lo lleva poco a poco a renunciar a Dios. Este término vanidad aparece aproximadamente unas 75 veces en la Biblia. Su uso mayoritario es en el libro de Eclesiastés. También lo encontramos en Salmos, lo encontramos en Isaías, en Jeremías. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también lo encontramos. En los Salmos, esta palabra vanidad se usa como un adjetivo de la naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana aquí en la tierra es pasajera, mortal, perecedera, es débil. A eso hace referencia en los Salmos. Podemos ver en Salmos 144:4 que dice: el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. En Eclesiastés se usa para reflejar lo tedioso y pasajero de la vida, la rutina que
nos absorbe día a día y que poco a poco aporta para que se esfume lo que realmente es importante en nuestra vida aquí en la tierra. ¿Y qué es lo importante para usted y para mí aquí en la tierra? Nuestra comunión con Dios, estar conectados con su presencia. Voy a decirles qué significado tiene en cada libro así muy rápidamente. En Isaías 41:21 dice, he aquí todos son vanidad, y las obras de ellos son nada, y vanidad son sus imágenes fundidas. En Isaías refleja la vanidad como idolatría, la necedad de no buscar a Dios. Dice en Isaías 49, del 9 al 18, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. En Jeremías sigue esta misma línea de pensamiento muy similar. Reitera que la vanidad en el hombre es idolatría y necedad de ignorar a Dios. Leemos en Jeremías 10:3-5, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no habla, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y en el Nuevo Testamento encontramos esta palabra en Efesios 4:17. Dice la palabra, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Se lo leo en otra versión. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. El término vanidad utilizado en este versículo refleja la condición humana sin Dios, condición que se alcanza cuando no se alimenta el corazón y la mente con los principios de vida divinos, ni se busca la gracia de Dios para satisfacer nuestra carencia. Entonces, como vimos en Salmos, en Eclesiastés, en Jeremías, en Isaías y en Efesios, vemos que realmente lo que usted y yo siempre pensamos que es la vanidad, no es lo que quiere hablar la palabra. La palabra no nos está hablando aquí ni de joyas, ni de pinturas, ni de modas, lo que realmente asociamos usted y yo normalmente con esta palabra vanidad. El salmista usa la palabra shab, S-H-A-B, que significa lo falso, lo ilusorio, la mentira, el engaño, en un sentido figurado, idolatría. El salmista le pide a Dios que aparte sus ojos para no dejarse llevar por lo falso, por lo falso, para que aparte sus ojos para que no se deje llevar por lo ilusorio. Guarda mis ojos de mirar mentira y engaño. Mis hermanos, el enemigo siempre nos va a presentar las cosas de tal forma que parecen buenas a la vista, cuando en realidad no lo son. Nos engaña y se lo permitimos, así como le pasó a Eva, quien se dejó llevar por la codicia de sus ojos en el Edén y luego vino su caída. Ese es el propósito del enemigo en este tiempo, que usted y yo pongamos nuestros ojos en todo aquello que es falso, que es mentira, que es ilusorio, que usted y yo lleguemos a codiciar, a idolatrar, a venerar su engaño para llevarnos a la caída, para llevarnos a la frialdad, a la muerte o al adormecimiento espiritual. El apóstol Juan nos advirtió sobre todo esto. En 1 Juan 2:16-17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Aparta mis ojos de contemplar la vanidad, de contemplar un ídolo, de contemplar el placer mundano, de contemplar la belleza. Cualquier cosa que sea vana, vacía o transitoria, son desafortunadamente cosas malas para nosotros, porque no son reales ni son verdaderas. Y el salmista le está diciendo al Señor, no me dejes contemplar eso, que no me detenga en esto, que no me detenga, que no gaste mi tiempo, que no pierda mi tiempo en contemplar lo que es vano, lo que es frívolo, lo que es vacío, lo que no tiene sentido, lo que no tiene poder, lo que no sirve para mi vida. Yo creo, mis hermanos, que el hombre debería estar bien agradecido en esta vida de tener párpados y de poder cerrar los ojos. Creo que usted y yo deberíamos cerrar los ojos más a menudo y no concentrarnos y no dejarnos seducir por todo lo que el enemigo nos pone al frente de nuestros ojos. Cuando el salmista le dice, aparta mis ojos, creo que con estas palabras se nos enseña que todos nuestros sentidos están llenos de vanidad, que la enfermedad de la codicia no solo puede acechar nuestro corazón, sino que se extiende por todas partes, de modo que ni los ojos, ni los oídos, ni los pies, ni las manos han escapado de su influencia maligna. En una palabra, ninguno de nuestros miembros está exento de corrupción. Ninguno está exento de corrupción y de esta enfermedad o influencia espiritual maligna que es la vanidad. Si nuestros ojos deben ser apartados de la vanidad, por la gracia especial de Dios, se deduce que tan pronto como se abren, se fijan ansiosamente en los engaños de Satanás. Nuestros ojos son acosados por todo lado. Entonces, cuando usted y yo abrimos los ojos, no debemos olvidar que se abren dos puertas por donde el diablo quiere entrar, a nuestra mente y a nuestro corazón. Yo le hago una pregunta hoy. ¿Qué es lo primero que hacen sus ojos cuando se despiertan? Cuando usted se despierta y se abren cada mañana el celular, ¿qué es lo primero que hacen sus ojos al ver? ¿Buscan la palabra, buscan las escrituras o buscan el WhatsApp, Instagram? ¿Qué? ¿Por qué estamos seducidos? Creo que como el salmista, usted y yo deberíamos orar. Aparta mi vista de las cosas vanas, Señor. Vivifícame con tu palabra. No dejes que yo me fije en cosas sin valor. Dame vida para seguir tu camino. No dejes que el enemigo, no permitas que yo deje que el enemigo me seduzca y me enfríe, me adormezca espiritualmente. Es muy fácil hacerlo. Es muy fácil adormecerse espiritualmente. Con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros creo que este salmo nos puede servir con un propósito de un autoexamen, porque podemos preguntarnos a medida que estamos escuchando esta palabra, a medida que leemos este salmo, podríamos preguntarnos, ¿me siento de esta manera como el salmista? ¿Están mis oraciones como las de este salmista? ¿Soy tan vigilante y tan cuidadoso con mis ojos, con mis sentidos espirituales? ¿Estoy en peligro de caer en tentación? ¿O estoy siendo ya seducido y atado por el enemigo? ¿O estoy tan prendido espiritualmente y el fuego del Espíritu Santo está tan avivado en mí que no necesito esta clase de oraciones? Creo que tales preguntas nos harían bien hoy, hermano. Padre, hoy yo te pido que tú nos enseñes tu palabra, pero no las simples palabras, y perdón por decir simples palabras a las escrituras. Creo que necesitamos la forma de aplicarlas a nosotros mismos. Por su espíritu nos da una comprensión correcta de su palabra, pero el espíritu de revelación en la palabra no será suficiente si usted y yo no tenemos el espíritu de sabiduría en nuestro corazón para saber qué es bueno y qué es malo en nuestra vida. Dios pone su espíritu dentro de nosotros para hacernos caminar en su palabra, en sus estatutos. Y el pecado
contra el que el salmista oró es la vanidad, la codicia. Usted y yo debemos erradicar el amor al mundo, porque la amistad del mundo, como dice la palabra, es enemistad con Dios. Y clamarle al Señor, avívanos en tu camino, para redimir el tiempo desperdiciado y poder cumplir con nuestro deber, con un espíritu vivo, no un espíritu adormecido. Contemplar la vanidad creo que hace que nosotros aflojemos nuestro ritmo, nuestra disciplina espiritual. Dejamos de orar, dejamos de interceder, dejamos de escuchar la palabra, de leer la palabra. Todo eso se hace poco a poco, porque poco a poco el diablo nos seduce y nos entretiene para que nosotros nos vayamos apartando y bajemos nuestro ritmo en nuestra disciplina espiritual, porque la oración, la lectura de la palabra es una disciplina espiritual. En 1 Samuel 12:21 dice, no se deben apartar, no se dejen apartar, no se deben apartar, porque entonces irían tras vanidades. Cuando usted y yo nos apartamos un poquito, porque estamos desanimados, porque estamos cansados, porque nos duele, porque estamos enfermos, en fin, o porque estamos muy cómodos. Dice la palabra que no nos debemos apartar. Cuando lo hacemos, tenemos el peligro de ir tras las vanidades. Y dice la palabra que ellas no nos van a ayudar ni nos van a librar de nada, pues son vanidades. Nuestro corazón debe amar algo. ¿Amará lo que es bueno o amará lo que es malo? Usted solo sabe qué es lo que más ama. Si ama más las redes que leer la palabra. Si ama más las redes o lo que lo está entreteniendo, el televisor o el trabajo, no sé qué lo seduce más. Usted y yo debemos ser seducidos por el Espíritu Santo de Dios. Debemos ser seducidos por la palabra, por la presencia de Dios. No podemos dejar que el enemigo nos engañe con vanidades y apartarnos poco a poco de su presencia. En Deuteronomio 11:16 dice, pero cuidado, no se dejen seducir, ni se aparten del Señor rindiendo culto a dioses y postrándose ante ellos. No le estoy hablando de idolatría de morracos de madera ni de yeso, porque creo que ninguno de los que estamos acá ya tenemos eso en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero nosotros a veces rendimos culto a dioses, a las redes, a tantos dioses, el trabajo, a tantos dioses que ponemos en prioridad en nuestra vida y nos postramos ante ellos. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente dice, sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea seducido y engañado. Y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. ¿A qué otros dioses estamos rindiendo culto o estamos dejando que nuestro corazón sea seducido y engañado? Cuando el Señor me regaló esta palabra, era con el propósito de reanimarme, era con el propósito, como decía la alabanza en este momento, de que regresara a Él, porque me estaba apartando. Me estaba apartando. Ya no quería levantarme a orar. Cuando usted y yo le permitimos a lo vano que seduzca nuestro corazón, nos vamos a apartar del Señor. Poco a poco. Si usted y yo no disciplinamos nuestra carne, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil salir del adormecimiento espiritual, de la pereza o muerte espiritual, sea según el caso de cada uno. Recordemos que está escrito que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dicen otras versiones, la carne es débil, le faltan fuerzas, está enferma, porque cuando le permitimos a la vanidad que entre a nuestra mente y a nuestro corazón, nos enfermamos. Dice la palabra en Mateo 26:41, manténganse despiertos y oren, velen y oren para que la tentación no los venza. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Necesitamos reforzarnos, necesitamos que el Espíritu Santo nos reavive
pero no es un trabajo, no es una batalla solo de parte de Dios. Ay, Espíritu Santo, reavívame. Es una batalla que usted y yo tenemos que vencer. Necesitamos reavivarnos. El salmista parece orar como decirle al Señor, inclina mi corazón en la dirección correcta. Hazlo inclinado hacia lo que es bueno para mi vida, para mi alma, para mi espíritu. Hazme contar tu gloria, que es mejor que todas las riquezas de este mundo. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. En Mateo encontré dos cosas que para mi concepto son bien traicioneras y que son igualmente vanas. Y que creo que el Señor hoy nos habla para que estemos atentos, ¿sí? Creo que esta es una palabra para reanimarnos, hermanos. Y en Mateo 13:22 dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es aquel que oye la palabra, más las preocupaciones de este mundo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Porque yo le decía al Señor, ¿por qué nos apartamos? ¿Por qué nos dormimos espiritualmente? Y el Señor me contestaba con este versículo, las preocupaciones del mundo, el afán de este siglo. Dentro de las preocupaciones del mundo está la enfermedad, la escasez, la falta de provisión, el trabajo, las preocupaciones, el afán del mundo y el engaño de la riqueza. Son estas dos cosas que hace que todo lo que está sembrado en nuestro corazón se ahogue, la palabra se ahogue y no dé fruto. Cuando nosotros sembramos aquí semillitas en la finca, yo le decía a Ricardo, es increíble, sembramos la semilla y crece más rápido la maleza que la misma plantita. Y si nosotros no la deshiervamos, pues va a ahogar la semilla y se va a dañar el cultivo, no va a salir nada, la ahoga. Ahogar la palabra significa que tanto las preocupaciones del mundo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas crecen juntos y llegan a estrangularla y ahogarla si nosotros no arrancamos la maleza. Cuidar los cuidados mundanos, sí, cuidar los cuidados mundanos con las cosas ilusorias, esperanzas o promesas de riquezas hacen que usted y yo abandonemos las grandes preocupaciones de nuestra alma. ¿Cuáles son las grandes preocupaciones de nuestra alma? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Toda esta necedad del hombre o esta insensatez del hombre es cambiar mi vida espiritual por el bien temporal, una herencia celestial por una porción terrenal. La semilla del reino, mis hermanos, nunca puede producir mucho fruto en ningún corazón, en ninguna vida, hasta que las espinas y los cardos, los afectos viciosos de las banalidades y los deseos impuros sean arrancados de raíz y sean quemados. Usted y yo tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que arranque de nuestra mente y de nuestro corazón todas estas espinas y todos estos cardos, todos estos afectos por las banalidades. El salmista, creo que el salmista cuando ora al Señor con este versículo le está diciendo, está derramando su alma entera, está derramando una vehemente súplica delante de su presencia. Creo que su cuerpo y su alma se unen en oración y es lo que creo que usted y yo debemos hacer hoy. El cuerpo le dice, aparta mi vista de las cosas inútiles, de las cosas vanas. Y creo que el alma le expresa, dame vida, sopla aliento de vida, vivifícame con tu palabra, haz que viva de nuevo en tu camino. Creo que usted y yo necesitamos orar de esa manera. Yo lo necesité hacer y lo sigo haciendo. Necesito decirle al Señor, vivifícame, Señor.
Vivifícame en tu camino con tu palabra a través de las escrituras. Esto no se hace porque alguien ore por mí, esto se hace porque yo quiero estar en su presencia, porque yo quiero estar viva espiritualmente. Y la manera para estar viva es buscar su presencia en oración y leer las escrituras. No podemos dejar de orar, no podemos apartarnos porque, como decía Primera de Samuel, si nos apartamos, la vanidad, entraremos en vanidad. Cuando oraba por esta palabra, una mañana el Señor me decía, dile, ¿quién lo separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, peligro, espada, la muerte, la enfermedad, la vida, los ángeles, los principados, las potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo? Dice la palabra que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, pero si usted y yo se lo permitimos. Porque usted y yo le permitimos al enemigo que nos separe del Señor. La palabra de Dios dice que usted y yo debemos renovar nuestra mente. El término está asociado a la acción de transformar, restablecer, reanudar, como cuando se reanuda un computador, como cuando se reanuda un celular porque está fallando, de reformar, de volver algo a su primer estado. Eso es lo que significa renovar, de hacer una acción para dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido, sustituir una cosa por otra mejor o reemplazarla por algo nuevo. Usted y yo tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que nos renueve la mente. Necesitamos ser restablecidos, reanimados, reanudados, reformados. Necesitamos que el Señor transforme nuestra condición de nuestra alma. Si nuestra alma está en adormecimiento espiritual, necesitamos que el Señor nos reanude, nos reforme, nos restablezca. La renovación de la mente es un proceso continuo que necesita una entrada diaria de la presencia de Dios, una entrada diaria a su palabra. Esa es la forma como usted y yo nos podemos reanudar, restablecer, renovar. Necesitamos una entrada diaria a la presencia de Dios, una entrada diaria a su palabra. La meditación diaria en la escritura con la aplicación personal es el medio más eficaz y el único para estar alineados a Dios, a su espíritu, a los tiempos y estar vivos en él. Necesitamos reanudarnos. En Proverbios 8:34 al 35, si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, yo te bendeciré. Quien me encuentra la vida y obtiene el favor del Señor. Que este sea un tiempo para que usted y yo vayamos todos los días a la casa del Señor y escuchemos sus enseñanzas. Queremos bendición, ahí la vamos a encontrar. Queremos vida, ahí la vamos a encontrar. Queremos y obtener el favor del Señor, ahí lo vamos a encontrar. Mis hermanos, el Señor ya nos hizo libres. Él nos ha hecho libres de verdad, libres. Así que no abandonemos esa libertad, ni volvamos nunca a ser sujetos a esclavitud. El diablo nos quiere en esclavitud, pero el Señor ya nos hizo libres. Señor y Dios, aparta nuestra vanidad y vivifícanos en tus caminos. Aparta nuestros ojos que no vean la vanidad. Avívanos en tu camino. No dejes que nos fijemos en dioses falsos. Danos vida para seguir en tu camino. Aparta nuestra vista de las cosas sin valor y danos vida conforme a tu palabra. Aparta nuestros ojos de cosas inútiles y danos vida mediante tu palabra. Aleja
de nuestra mente los pensamientos inútiles. Danos vida para vivir en tus caminos. Aparta nuestra vista de lo que es vano. Haz que vivamos en tu camino. Aparta nuestros ojos de los dioses falsos y danos vida para andar contigo. No dejes, Señor, que sigamos dioses falsos, pues queremos adorarte solo a ti. Cumple tus promesas. Hoy, como el profeta Ezequiel un día anunció un mensaje profético en el Valle de los Huesos Secos, hoy decreto en el Señor Jesucristo que nos levantaremos y nos volveremos a convertir en un pueblo vivo. Te pedimos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, que tú soples de los cuatro vientos y sopla vida sobre tu pueblo hoy, Señor, para que nos podamos levantar un gran ejército entendidos en los tiempos. Padre, que hoy como en los tiempos de Ezequiel hay un estremecimiento, Señor. Hay un estremecimiento en medio de tu pueblo. Que el aliento de vida venga de todas las direcciones con gran poder hoy, Señor, para que tú nos vivifiques en tu palabra hoy, Padre. Sea cual fuera la condición espiritual de cada uno de mis hermanos, sea cual fuera la condición espiritual de tu iglesia en esta hora, muerte, inercia, enfriamiento, adormecimiento, solo tú puedes dar vida otra vez a tu pueblo, Señor. Queremos volver a la vida espiritual verdadera, Señor. Necesitamos una regeneración espiritual por medio de tu Espíritu Santo, Dios. Esparce hoy agua limpia y seremos limpios de todas nuestras inmundicias, de todas nuestras banalidades, de todas nuestras idolatrías, Padre mío, que nos han separado de ti. Padre mío, de toda la inmundicia que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Que ya no seamos tercos, voluntariosos, Padre mío, e insensibles. Que tengamos un corazón de carne moldeable, Señor, y que respondamos bien a tu palabra, Señor. Que quitemos la inclinación a la vanidad y a la maldad, Señor. Que seamos un pueblo viviente en tu nombre. Haz que vivamos en tu camino, Señor. Danos vida para vivir en tu camino, Rey. Y así como decía la adoración hoy, Señor, atráenos a ti. No dejes, Señor, que nos vayamos de ti, Señor. Te anhelamos a ti, solamente a ti, Señor. Nadie más en tu lugar, Padre. Nadie más en tu lugar, Señor. Guíanos, Señor, de regreso a ti. Te necesitamos, Señor. Tu iglesia, tu pueblo te necesita, Padre mío. Necesitamos levantarnos, Señor, y buscar tu presencia. Necesitamos levantarnos y su monte, Señor. Llenarnos de tu palabra. Vivifícanos hoy. Vivifica tu pueblo, vivifica la iglesia, vivifica tus intercesores. Vivifícanos hoy, Señor, en tu palabra, en tus escrituras. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.